Y detuvieron a Ricardo Jaime, fue trasladado a Comodoro Pi. Allí estamos con nuestro móvil, Romina Amor. Sí, Marisa, efectivamente, estamos aquí a la espera del inicio de la indagatoria a Ricardo Jaime. El juez que lo va a tomar esta indagatoria es el doctor Julián Ercolini. En estos momentos el doctor Ercolini está tomándole indagatoria a Manuel Vázquez, quien está sindicado como mano derecha de Ricardo Jaime. De hecho, algunos lo indican como un testaferro del exsecretario de Transporte de la Nación. Bueno, lo cierto es que una vez que concluya esta primera indagatoria, el juez Ercolini va a pedirle explicaciones a Jaime con respecto a la compra irregular de trenes, una compra que se hizo entre el año 2005 y el año 2010 por una cifra que casi llega a los 300 millones de euros. Ese material rodante que se compró, según dice la Auditoría General de la Nación, de manera irregular, con sobreprecios, es un material que nunca sirvió. Buena parte de esos trenes son prácticamente considerados como chatarra. Es un material que en ninguno de los casos pudo prácticamente utilizarse, y de hecho muchos de ellos fueron incendiados. Se sospecha que justamente para borrar toda prueba de la irregularidad en su compra. Bueno, sobre todas estas cuestiones es que el juez Ercolini va a indagar a Ricardo Jaime, quien, recordemos, se entregó este fin de semana de manera voluntaria ante la policía de Córdoba, después de conocerse justamente que el juez Ercolini había firmado su orden de detención. En el caso de quien se supone que es su cómplice, hablamos de Manuel Vázquez, bueno, él no se entregó voluntariamente, a él lo detuvo la policía en su casa de la zona norte del conurbano. Él estaba escondido en un armario, justamente tratando de evadir la presencia de la policía. Bueno, los dos están aquí en estos momentos dentro de estos tribunales de Comodoro Pi, y ahora vamos a escuchar la palabra justamente del abogado de Ricardo Jaime, el doctor Andrés Marturián. ¿Esta decisión del juez Ercolini de pedir la detención de Ricardo Jaime? Sí, absolutamente. Toda vez que es una causa en la cual jamás había sido indagado por el magistrado. Yo considero que son estas tantas actitudes lamentables de parte de ciertos magistrados que buscan mediatizar las situaciones, y bueno, son los 5 minutos de fama. ¿Qué vamos a hacer? Es una causa de hace 10 años y Jaime jamás fue citado a declarar. Lo que sí es dable observar que el altísimo monto de la operación que he visto en la resolución excede la figura de un secretario de Transporte, por lo que tiene que haber un decreto del Poder Ejecutivo Nacional autorizando dicha operatoria. ¿Podría haber otras citaciones de funcionarios públicos, de exfuncionarios públicos en esta causa? La verdad que no me caracterizo por hacer futurología, pero es probable que haya. Jaime seguramente recordará toda la operatoria en mayúscula y bueno, dirá quién le ordenó, cómo fue la adquisición. Además, esto es una adquisición de gobierno a gobierno, por lo que tiene que haber intervenido las más altas autoridades. Y así es Ricardo Jaime, que en cualquier momento ya entonces en Comodoro Pi comienza a declarar ante el juez Ercolini esta compra a España y Portugal de los trenes, realmente trenes inservibles, compra realizada en el año 2005. Volvemos allí, Romina Amor, a Comodoro Pi. Sí, Marisa, para contar un poco cuál es la historia de la compra de estos trenes. Estos trenes se compraron, como decía anteriormente, entre el año 2005 y el año 2010. Eran trenes que se compraron en los estados de Portugal y de España. De hecho, se han abierto investigaciones, nos contaba hoy el titular o el ex titular de la Auditoría General de la Nación, en España, justamente por la venta irregular de estos trenes. Era un material que a simple vista se notaba que era realmente inviable que esos trenes pudieran entrar en funcionamiento. Era prácticamente, decían hoy las personas que realizaron esta investigación, material que no servía ni siquiera para chatarra, y de hecho muchos de ellos que estaban depositados en distintas estaciones de trenes prácticamente fueron destruidos, fueron incendiados, se supone que a propósito, justamente para borrar todo rastro del estado realmente deplorable en el que habían llegado al país. Bueno, quien inicia esta investigación en el año 2012 es la Auditoría General de la Nación. Luego, en el año 2013, legisladores radicales la hacen propia, la presentan
frente al juez Ercolini, y ahora esta causa, bueno, tiene un renovado impulso cuando, bueno, finalmente Ercolini cita a declarar y en realidad ordena la detención tanto de Jaime como de Vázquez. Hablábamos nosotros con justamente Leandro Despuy, que era el titular en su momento de la Auditoría General de la Nación, el que inicia esta investigación, y nos contaba más detalles acerca de la adquisición en forma irregular de estas locomotoras y de estos trenes a España y Portugal. En el proceso mismo de la contratación, en la medida en que no ha habido compulsa de precios, hay manifiestamente sobreprecios, hay también una negligencia total en la determinación del material que habría de comprarse o enviarse a la Argentina, la forma en que es transportado, las irregularidades en su transporte prueban de que el Estado estaba comprando más que material para ser reutilizado en la Argentina, material que ni siquiera servía como chatarra. Luego que ese material llegó a la Argentina, no obstante haberse pagado sobreprecios y comisiones excesivas, fue depositado en general en playas ferroviarias, en distintas estaciones de nuestro país, y la gran parte de ellos fueron vandalizados, incendiados, para que no fueran identificadas las condiciones pésimas en que el material inutilizable llegó a la Argentina. Aparte de eso, hay comisiones muy elevadas. Es realmente una estafa. Había mails de uno de los detenidos, que es Vázquez, por ejemplo, que era una de las empresas intermediarias que recibe, y está probado en el informe de auditoría, que ha recibido comisiones por 3 millones de euros, está claramente establecido en el informe. Bueno, él habla de que entre los fondos que el Estado argentino está depositando, está pagando en España a través de intermediarios, etcétera, dice claramente, tanto para Renfe, tanto en comisiones y tanto para la banda, se identifica como la banda, y termina uno de sus últimos mails invalidados diciendo: si seguimos así seguramente todos vamos a ir presos.